El 24 de noviembre de 1326. El mercado en Hereford, Inglaterra, está lleno de gente. Nobles, abogados, mercadores, abogados. Todos reunidos para observar un espectáculo de justicia brutal. En el centro, elevado sobre el tronco, una plataforma de madera ha sido construida. En ella, los guardias traen a un hombre de aproximadamente 40 años. Su cara es oscura y desesperada después de días de pobreza. Sus ropas, antes sumptuosas, ahora se rompen y son sucias. Este hombre, que fue una vez el más poderoso en el reino, después del rey mismo, será ejecutado hoy, de una manera tan horrífica, que se escuchará a lo largo de los siglos. Su nombre es Hugh Despenser, el más joven, favorito y posible amante del rey Edward II de Inglaterra. En horas, su cuerpo mutilado servirá como ejemplo sanguíneo de lo que sucede cuando alguien acumula demasiado poder y hace enemigos aún más poderosos. Para entender cómo Hugh Despenser llegó a este terrible final, debemos volver al tiempo y explorar la web compleja de poder, ambición, sexualidad y traición que definieron a Inglaterra en el inicio del siglo XIV. Hugh Despenser nació alrededor de 1286, hijo de Hugh Despenser el Vigilante y Isabel Beauchamp, hija del rey de Warwick. Nacido en una familia noble con conexiones importantes, el joven Hugh tuvo un inicio privilegiado en la vida. Su padre era un servidor loyal al rey Edward I, el padre de Edward II, y la familia Despenser ya había disfrutado considerable riqueza y influencia. Desde una edad inicial, Hugh se nació para seguir en los pasos de su padre, sirviendo al rey y ampliando el poder familiar. La oportunidad para el avance vino cuando Edward II ascendió al trono en 1307. El nuevo rey ya era conocido por su preferencia por favoritos masculinos. Su primer amigo, Piers Gaveston, había causado un enorme escándalo en la corte, no solo monopolizando la afección del rey, sino también a través de su arrogancia y desrespeto por la nobilidad tradicional. Cuando Gaveston fue brutalmente asesinado por los varones rebeldes, en 1312, un vacío se abrió en el interior del monarca. Hugh Despenser sabía cómo tomar ventaja de la situación. A partir de 1316, ya había cultivado una amistad cercana con el rey, convirtiéndose en su Chamberlain, una posición de extrema intimidad que permitía el acceso constante a la persona del rey. Simultáneamente, Hugh fortaleció su posición a través de una casita estratégica para Eleanor de Clare, la hermana propia del rey, quien le trajo la rica reina de Glamorgan, en Alemania. A medida que la relación entre Hugh y Edward II se profundizó, el poder de los favoritos creció exponencialmente. Despenser desarrolló un apetito insaciable por tierras y riqueza. Usando su influencia sobre el rey, manipuló el sistema legal para expropiar tierras de otros nobles e incluso de abuelos vulnerables. Una de sus víctimas fue su propia hermana, a la que forzó surrender propiedades valiosas. Cuando fue temporariamente exilado de Inglaterra durante una rebelión barroña en 1321, incluso se convirtió en un pirata, atacando a las naves mercantilistas inglesas en una demostración asombrosa de desrespeto por la ley. Cuando Edward II logró regar control sobre la nobilidad rebelde, Hugh regresó de exilio, más poderoso que nunca. Entre 1322 y 1326, los Despensers, padre y hijo, no solo participaron en el gobierno. Ellos eran el gobierno. Hugh the Younger controló el acceso al rey, manipuló finanzas royales y ejerció control sobre territorios amplios. El historiador medieval Jean Froissart escribió que él era el rey de Inglaterra en todo lo que era título. Sin embargo, lo que hizo la situación aún más explosiva fueron rumores sobre la naturaleza de la relación entre Hugh y el rey. Aunque se casó y era padre de varios hijos, las sospechas de que Hugh mantuviera una relación íntima con Edward circularon en la corte. Los crónicos de la época sugirieron que él era un sodomista, un término usado en la época medieval para relaciones homosexuales, considerado no solo sinfónico por la Iglesia, sino también una ofensa contra la orden social y divina. La reina Isabella, la esposa y hija de Edward II del rey de Francia, fue particularmente hostil a Hugh Despenser. Humillada por la evidente preferencia que su marido mostró por su favorito, Isabella vio su posición, sus recursos e incluso acceso a sus propios hijos progresivamente limitados por la interferencia de Hugh.
En 1324, Spencer pasó a la extrema de confiscar las tierras de la reina y imprisionar a los miembros de su familia reina. Incluso los hijos de la pareja reina fueron retirados de la custodia de Isabella y dados a la esposa de Hugh. La reina encontró un outlet de odio cuando, en 1325, fue enviada a Francia para negociar un trato de paz. Allí, Isabella conoció a Roger Mortimer, un poderoso varón que había escapado de la Torre de Londres, donde había sido enviado para oponer a los dispensadores y huyó al continente. Mortimer se convirtió en su amante y aliado en la conspiración que planeó derrotar a Edward II y a su favorito. En septiembre de 1326, Isabella y Mortimer invadieron Inglaterra con una pequeña armada de mercenarios. Lo que sorprendió a Edward y a los dispensadores fue la velocidad con la que la nobilidad inglesa se unió a los invadidores. Años de abuso, extorsión y humillación habían creado un odio amplio contra los favoritos del rey. Con el colapso del apoyo, Edward II y los dispensadores huyeron a Inglaterra, tomando con ellos una considerable porción del tesoro royal. La escapada, sin embargo, fue asesinada. Padre y hijo dispensador fueron separados. Hugh el Elder fue capturado en Bristol y sujetado a una ejecución inmediata y bruta. El 27 de octubre de 1326 fue asesinado, todavía con su armadura. Después, fue derrotado y su cuerpo cortado y llevado a los perros. Un terrible fin para un hombre que había servido al rey inglés durante décadas. Mientras, Edward II y Hugh el Elder continuaron su desesperada viaje a Brasil. Abandonados por casi todos sus seguidores, fueron finalmente capturados cerca de Neath, a mediados de noviembre. Edward fue llevado a la cárcel, donde él sería forzado a abdicar en favor de su hijo de 14 años, el futuro Edward III. En cuanto a Hugh el Dispensador, una muerte aún más terrible lo esperaba. Sabiendo que no tendría la oportunidad de la merciedad, Hugh intentó suicidarse a través de la starvación. Su plan falló. El 24 de noviembre, fue llevado a la cárcel ante un tribunal presidido por sus enemigos mortales, Roger Mortimer, la reina Isabella y los barones de Lancastria, que habían sufrido tanto de sus extorsiones. La cárcel fue una brutal formalidad. Hugh fue acusado de una lista extensiva de crímenes, delito, robo, corrupción y manipulación del rey. Para evitar la apariencia de venganza personal, el tribunal tomó cuenta de legalizar el proceso. Sin embargo, el resultado fue inevitable desde el principio. Hugh fue encontrado culpable de todos los crímenes y fue sentenciado a una de las ejecuciones más horribles que haya sido grabada en la historia inglesa. En la mañana del 24 de noviembre, Hugh el Dispensador fue llevado al mercado en Hereford. Un enorme público había reunido, incluyendo a Mortimer, a Isabella y a los varones victoriosos. Lo que siguió fue un espectáculo orquestado de venganza pública y humillación. Primero, Hugh fue atrapado en una larga escalera para que todos pudieran ver su tormenta. Un crono de neta se colocó en su cabeza, una brutal parodia del crono royal que él tenía en práctica, compartida con Edward. Versos bíblicos denunciando la arrogancia y el mal se escribieron en su piel. Luego comenzó la verdadera tortura. Según el crónico Jean Froissart, los ejecutores cortaron los genitales de Hugh y los quemaron en un fuego antes de sus ojos, una punición específicamente elegida para punir sus prácticas supuestas de sodomía. Mientras él aún estaba consciente, su abdomen se abrió y sus entrañas se retiraron lentamente y también se quemaron. Testigos reportaron que Hugh emitió un grito desesperado y inhumano que sonó a través del cuadro a la alegría y la alegría de los espectadores. Solo después de esta prolongada tortura se acabó con Hugh. Pero incluso en la muerte, su humillación continuó. Su cuerpo fue derramado y cortado en 4 partes que fueron enviadas a disparar en diferentes ciudades del reino. Su cabeza fue colocada en un plato en la puerta de Londres, una sorpresa recuerda a la muerte de aquellos que abusaron del poder real. La brutalidad específica de la ejecución de Hugh Despenser tenía múltiples propósitos. Por un lado, servía como venganza por la crueldad y la alegría que había demostrado durante su dominio. Por el otro lado, era una manera de simbólicamente expiar la polución que muchos creían que había traído al reino a través de su influencia sobre Edward II y su acusada relación sexual con el monarca. La castración pública, en particular, fue diseñada para destacar y punir esta transgresión sexual.
Solo 4 años después, en diciembre de 1330, el abuelo de Hugh, Eleanor de Clare, recibió la permisión de recoger y buscar sus restos en la propiedad de la familia en Gloucestershire. Sin embargo, de él solo la cabeza, un hueso femenino y algunos fragmentos se recuperaron. Una fin indignada para alguien que había sido el segundo hombre más poderoso en Inglaterra. El destino de Edward II no era más triste. Inicialmente detenido, fue asesinado en septiembre de 1327 en el castillo de Berkeley. La leyenda más duradera sobre su muerte, aunque contestada por algunos historiadores modernos, es que fue asesinado por un póker rojo inserido en su recto. Un método que dejaría sin marcas visibles pero que cruzaba sus prácticas sexuales. El simbolismo macabro de esta muerte refleja el mismo tipo de justicia perversamente poética aplicada a Hugh Spencer. El reino de Edward II y el crecimiento y caída de Hugh Spencer son uno de los periodos más turbulentos en la historia de Inglaterra medieval. Por siglos, las narrativas sobre estos hombres fueron formadas por la homofobia y la condenación moral de su relación. Edward fue portado como un rey fraco, dominado por sus pasiones personales, mientras que Hugh fue demonizado como un manipulador inescrupuloso que explotó la vulnerabilidad del monarca. Los historiadores modernos ofrecen una perspectiva más nuancada. Por un lado, reconocen que Hugh Spencer era un político desgraciado y imprudente, cuya rapidez alienó casi toda la nobilidad inglesa. Por otro lado, cuestionan algunas de las cuentas más sensacionalistas de su relación con Edward II, reconociendo que las acusaciones de sodomía fueron frecuentemente usadas como armas políticas para deslegitimar a los enemigos. Cualquiera la naturaleza verdadera de su relación, el destino de Hugh Spencer ilustra las peligrosas intersecciones entre el poder, la sexualidad y la política en Inglaterra medieval. Su cuerpo torturado y desmembrado sirvió como una señal gráfica de lo que sucedió cuando alguien desafiaba las normas sociales y acumuló enemigos poderosos. La historia de Hugh Spencer también nos ofrece reflexiones sobre cómo la justicia podía ser brutalmente teatralizada en la sociedad medieval. Su ejecución no fue solo un acto legal, sino un espectáculo público para comunicar mensajes políticos y morales. El torturamiento del cuerpo de Spencer, especialmente su castración pública, fue lleno de significado sobre transgresión sexual, corrupción política y orden social restaurada. El fallo de Hugh Spencer fue tan espectacular como su surgimiento. En pocos años, se mudó de una noche relativamente obscura al hombre más poderoso del reino, solo para terminar como un cuerpo cortado mostrado en los 4 cornos de Inglaterra. Su historia sigue siendo uno de los ejemplos más dramáticos de las fluctuaciones de la fortuna política en la historia medieval. En una ironía final, el régimen que reemplazó a Edward II y a los dispensadores no duraría mucho más. La reina Isabella y su amante Roger Mortimer, quien presidía sobre la brutal ejecución, se derrumbarían solo 4 años más tarde, cuando el joven Edward III efectivamente asumió el poder. Mortimer enfrentaría el mismo destino que Hugh, como un traidor, aunque evitó las torturas adicionales. La rueda de la fortuna política medieval se volvió una vez más. Casi 700 años después, la historia de Hugh Despenser sigue fascinando y disturbiando. En un reciente estudio, fue votado como el gran villano británico del siglo XIV, incluso recibiendo votos como uno de los peores británicos de todos los tiempos. Su historia ha sido dramatizada en películas, novelas históricas y series de televisión, a menudo portada como el arquetipo de la corrupta y manipulativa courtier. Hoy, podemos ver la brutal ejecución de Hugh Despenser con horror, reconociendo la extrema crueldad que marcó el sistema judicial medieval. Al mismo tiempo, su historia nos recuerda que las dinámicas de poder, el favoritismo político y la explotación de posiciones privilegiadas no son fenómenos exclusivos del pasado distante. El favorito del rey, que fue castigado y detenido en público, nos ofrece un mirador distante pero todavía relevante para reflexionar sobre las interacciones complejas entre el poder, la sexualidad, la violencia y la justicia que siguen formando nuestras sociedades.